Buen día. Bueno, tema arrays. ¿Sí? Arrays. En C++, por supuesto. La última unidad antes del parcial. Para los que todavía no estén dominando bien el tema de subprogramas, les recomiendo que hagan consultas, que cierren el estudio de ese tema, porque vamos a continuar haciendo uso intensivo de los subprogramas. Y los que querían un poquito más de práctica, no se preocupen, porque los vamos a seguir usando, como les dije. Además, en esta unidad les voy a dar una guía también específica de este tema. Así que vamos a tener ejercicios para hacer. Bueno, de forma rápida, antes de comenzar con las diapositivas, ¿qué es un array? Es una colección de elementos homogénea. Es un tipo de dato que representa una colección de elementos homogénea. ¿Qué quiere decir una colección de elementos homogénea? Bueno, quiere decir una colección de elementos, un conjunto de elementos del mismo tipo. En un array nosotros podemos tener, por ejemplo, por decir un valor, 30 enteros, 50 floats, 11 caracteres. Eso sería un array. Hay tres casos básicos de array. Y se definen de la siguiente manera, o se declaran. Ponemos el tipo, el nombre de la variable y entre corchetes el tamaño. Este sería el caso de vectores. ¿Sí? En este caso estaría declarando un vector. Tipo, nombre, tamaño 1, tamaño 2. Eso sería un caso de una tabla de 2 dimensiones. Tipo, nombre, tamaño 1, tamaño 2, tamaño 3. El caso de la matriz, una matriz de 3 dimensiones. Bien. A ver, ejemplos, rápidamente. Un vector, que en este caso se llama vec, le puse vec, que contiene 10 enteros. ¿Qué forma va a tener ese vector? Bueno, va a comenzar vec desde la posición 0 hasta la 9. Es como contener 10 variables de tipo entero en una sola variable. ¿Y cómo accedo a cada una de ellas? A través del índice. Ustedes ya están acostumbrados a los vectores que utilizan en álgebra. Esto es lo mismo. Bueno, una tablita de 5 por 5 donde en cada posición puedo tener un flow. Un ejemplo rápido de cómo recorro el vector. Bueno, fíjense, aquí estoy poniendo en la posición 0 del vector vec, ¿qué valor? 0. En la posición 1 estoy poniendo 10. En la posición 2 pongo 20. En la posición 3 pongo 30. Así hasta la posición 9, que es la última, que pongo 90. Después recorro cada posición nuevamente, pero esta vez para mostrar lo que contiene ese vector. ¿Sí? Bien, a ver, ejecutemos esto. Ahí podemos ver lo que contiene este vector. No es más que eso. Bien. Entonces, hecha esta brevísima introducción, vamos a ver las PPTs que van a tener, por supuesto, en el aula virtual. Como les decía, los arrays permiten almacenar múltiples valores, son una colección de elementos, ¿sí? A diferencia de las variables simples que teníamos hasta ahora, que solo pueden contener un valor del tipo que nosotros hayamos especificado, del cual hayamos declarado la variable, ¿no? Un entero solo puede contener un valor. Bueno, ahora no. Ahora si por ejemplo tenemos un array con 6 elementos, vamos a poder tener desde el primero hasta el sexto, comenzando desde la posición 0 del vector hasta la posición 5, vamos a poder tener 6 elementos, ¿sí? Bueno, por ejemplo, declaración de arrays. Un array de 25 caracteres, ¿sí? Los arrays de caracteres, hago esta salvedad como ya para ir alertándolos, los arrays de caracteres son muy particulares. Tienen sus funciones propias, que las vamos a ir viendo con el transcurso del año.
Comparten la mayoría de las características generales con todos los arrays, pero además tienen sus funciones propias para copiar un vector en otro, para conocer la longitud del texto que contienen, un montón de cosas para compararlos, para comparar textos, con algún ejercicio ya lo vimos, la str-cmp, o str-cmp sin guión bajo, me confundo de lenguajes. Vimos algunos casos en algún ejercicio, pero no importa porque no lo tienen que saber de memoria y lo vamos a ir viendo a medida que vamos continuando en el año. ¿Por qué es importante conocerlas? Bueno, en primer lugar porque yo les decía que cuando veamos archivos, que sería el siguiente tema, no conviene usar strings porque trae problemas, hay que usar arrays de caracteres o vectores de caracteres. Segunda cuestión, cuando pasen a cursar sintaxis, y ni hablar sistemas operativos, que se cursa en C, no existe el tipo de dato string. Así que conviene que ya salgan de algoritmos conociendo el uso de los vectores de caracteres, ¿sí? Bien. Aquí estamos declarando un array, un vector de 25 caracteres que se llama letters, ¿sí? Cada elemento, si ustedes hacen un cout de un sizeof de un carácter, les va a decir cuánto ocupa ese carácter, ¿no? Vamos a hacerlo, no, aquí no, aquí. Vamos a hacerlo, les decía la PPT, un byte, ¿no? Sizeof. Acá pueden poner el tipo de dato o una variable. Nosotros ponemos el tipo de dato. A ver, ¿qué tamaño tiene un carácter? 1, un byte, ¿sí? Ese es el tamaño en bytes. Bueno, bien, a ver. Entonces, si cada elemento ocupa un byte, ¿cuánto va a ocupar en bytes este vector? 25, ¿sí? Es básico. Bien. Así con enteros cortos, con enteros, con float, ¿sí? Acá tenemos 12 temperaturas, supongamos que queremos almacenar la temperatura promedio de cada mes que hubo en el año, ¿sí? ¿Qué tipo de variable podríamos usar? Bueno, esta variable, por ejemplo. Podríamos tener un vector de 12 temperaturas, una para cada mes, en vez de tener 12 variables de tipo float. Tenemos todas las temperaturas en una sola variable, pero esa variable puede contener 12 valores. Lo más seguro es que en la posición 0 esté la temperatura de enero, en la posición 11 esté la temperatura de diciembre. Una cuestión que se las aclaro ya de antemano con respecto a los vectores de caracteres, o los también llamados C-strings, ¿no? C-strings, que son los strings de C, refiriéndose al tipo de dato string, que no existe esa palabra en C. El tipo de dato string es el vector de caracteres. Bien. Supongamos que queremos almacenar un DNI con sus puntitos. ¿Cuántos caracteres tiene? 10. Entonces, ¿qué tipo de dato utilizaríamos? ¿Un vector de 10 caracteres? No. Necesitamos un vector de al menos 11 caracteres. Porque para almacenar un texto de n caracteres necesitamos un vector de n más 1 caracteres. Todo vector de caracteres necesita al final el delimitador del texto, el carácter finalizador del texto que contiene que es un /0, ¿sí? Así que siempre hay que considerar un carácter más del texto que queremos almacenar. Bien, esa es una aclaración importante. Bueno, esto ya se los mostré en la rápida y brevísima introducción. ¿Cómo acceder a través del índice de un array? Puedo acceder a un elemento individual. Aquí tenemos un ejemplo de un vector de 7 temperaturas para los 7 días de la semana. Son temperaturas, en este caso consideramos, porque es para el ejemplo, consideramos temperaturas de tipo entero. Y estamos leyendo en cada CI
un valor del vector. No se puede hacer la lectura de todos los elementos del vector en un sein. O mostrar por pantalla todos los elementos del vector en un CAO. Se hace elemento por elemento. Lo más común es hacerlo a través de un iterador, ¿no? Pueden usar un for o un while. Lo más común es usar un for porque yo sé la cantidad de elementos que tengo que leer o que tengo que mostrar. Bueno, así como leo de a una, fíjense cómo la salida por pantalla se hace a través de un for. De 0 a 6, porque fíjense que aquí estoy no menor o igual, sino menor. Y mostramos todo. Bueno, una cuestión importante. El lenguaje nunca nos va a decir, o el compilador, cuando compilamos, nunca nos va a avisar si nosotros nos estamos excediendo del límite del vector. Con lo cual podemos meter la pata y tenemos que tener mucho cuidado. ¿A qué me refiero con eso? Fíjense en una cosa. Vamos a hacerlo aquí. Yo me voy a ir a 20. Pero a ver, tenemos 10 posiciones del vector, ¿sí? Y voy a acceder a 20 posiciones. Y voy a escribir en 20 posiciones. ¿Esto compila? Sí. Compila, funciona y no me dijo nada. El problema es que en este caso no rompió. Pero puede romper en cualquier momento. Entonces, acá estamos metiendo la pata. A ver qué pasa si mostramos esos valores. Seguramente, fíjense. Yo iba a decir, seguramente tampoco rompa y quizás hasta nos muestre algunos de esos valores. Pero fíjense que no sucedió. O sea, no rompió, pero los valores que en teoría habíamos guardado a continuación no están, ¿sí? Por lo tanto, esto tiene un comportamiento indeterminado, excederse del límite del vector. No se excedan del límite del vector, porque puede o romper el programa de golpe o pueden pensar que están guardando valores y no los están guardando nada. Hay comportamiento indeterminado. Entonces, ojo con los límites de los vectores y de las tablas, de los arrays en general. Bien. Este es un ejemplo que muestra lo que les acabo de mostrar en el CodeBlogs. Después lo pueden leer tranquilos, es lo mismo. Todos los vectores, no importa si son, perdón, todos los arrays, no importa si son vectores, si son tablas o matrices, están almacenados de la misma forma, de una manera lineal, ¿sí? en la memoria. Y claro, si suponemos que, a ver, tenemos aquí la declaración. Supongamos que para un valor necesito 2 cuadraditos, ¿sí? ¿Cómo está dispuesto este vector en memoria de 3 valores? Bueno, los primeros 2 cuadraditos son para el valor 0, los siguientes 2 para el valor 1, los siguientes 2 para la posición 2, ¿sí? Bien. Bien. Aquí en posiciones contiguas, ¿no? Fíjense que son posiciones contiguas a diferencia de las listas que veremos la segunda mitad del año. Y bueno, esto hace que los vectores sean mucho más rápidos, porque está todo juntito en memoria y voy accediendo uno al lado del otro. Ahora, ¿qué pasa si me voy del límite del vector? Bueno, lo que puede pasar es que piso valores que están a continuación del vector. Vamos a ver si nos sale algo. A ver, fíjense esto. Nosotros vamos a declarar aquí, lo voy a declarar float pi, y le voy a poner un valor inicial a pi, 3.14, simple, ¿sí? A ver, ¿qué pasa? Vamos a mostrar cout
pi igual pi. Si nosotros ejecutamos esto, pi igual 3.14. Bueno, vamos de nuevo a hacer esto que hicimos, a accedernos del vector. Fíjense lo que vale pi ahora. Perdimos el valor de pi, ahora vale 1.82. ¿Por qué perdimos el valor de pi? Porque si ven esta diapositiva, ven que dicen anything previously stored here is overwritten, ¿sí? El pi, como justo lo declaré, no quiere decir que siempre sea así, pero lo más común es que suceda, como justo lo declaré luego de Beck, como justo lo declaré luego de Beck, seguramente el compilador lo está, bueno, en realidad no es el compilador, pero se está poniendo en memoria justo a continuación de donde termina el vector, ¿sí? Y cuando me excedí de los límites del vector, pisé la variable pi, le pisé el valor, y encima, como no corresponde al vector ese valor, después se perdió, porque tendríamos que haber tenido un 100, ¿no? Estábamos almacenando i por 10, y era el valor ya, el valor 11, si arrancamos de 0, era 10 por 10. Vamos a tener que tener el valor 100 acá, pisando el 3,14, pero ni siquiera me muestra el 100. Fíjense que pi, ¿no? Vamos de nuevo. Es más, vamos a jugar un poquito más. Cout, el vector comienza en la posición de memoria. Y miren esto. Les voy a mostrar qué pasa si ustedes hacen un cout del vector nada más. Bueno, si hacen un cout del vector, les va a mostrar la posición de memoria del vector. No les va a mostrar el valor. No. El vector, el último elemento, miren esto ahora. Ampersand para tomar la dirección de memoria de la posición 9. ¿Sí? Y ahora, finalmente, cout, pi está en ampersand pi. Ah, fíjense, bueno, miren esto, ¿eh? Ahora me excedí de los límites y pi continúa en 3,14. Es totalmente aleatorio, comportamiento indeterminado. Bueno, el vector comienza en la posición fd, f0. El último elemento está en la posición fe14 y pi está en fds, ¿sí? Fíjense que la primera posición de memoria, ¿sí? Si cada elemento son enteros, si a cada elemento le vamos sumando 4, nos tiene que dar que el último va a estar en esta posición. ¿Sí? Y aquí nos quedó un poquito más de espacio, porque si le sumamos 4 bytes, nos va a dar en FE1 8, y en este caso no pisaría pi. Pero en el caso anterior sí nos pisaba pi. ¿Sí? A ver qué pasa si sacamos tabla. Quizás se está poniendo la tabla en el medio.
lo alojó en el mismo lugar. Bueno, ustedes pueden ver las direcciones de memoria con este mecanismo, ¿sí? Una dirección de memoria donde comienza el vector, que sería lo mismo verlo o sería lo mismo verlo de esta manera, ampersand back en la posición 0, es lo mismo. Pueden ver las posiciones de memoria, pero lo importante es no se excedan de los límites. Eso es lo más importante. Bien, continuemos con las diapositivas. Bueno, inicialización. Es en el único instante que se le puede asignar al mismo tiempo más de un valor al vector, es decir, más de un elemento, es en la inicialización. Y hay tres tipos de inicializaciones. Perdón. Me deshago lo dicho. En la inicialización, o lo corrijo, mejor dicho, en el único momento donde le puedo asignar más de un valor a un vector es en la inicialización que hago en la declaración del vector, ¿sí? En la declaración del vector. A ver, si nosotros inicializamos luego de la declaración, lo vamos a tener que hacer elemento por elemento, como venimos viendo hasta ahora, ¿sí? Ahora, en la declaración, ahí sí es en el único lugar donde le podemos asignar más de un elemento al mismo tiempo. Entonces, en la declaración, luego de la declaración ya lo vimos, lo que venimos haciendo hasta ahora. Declaración en la inicialización. Esta declaración, es decir, en la inicialización, se subdivide en tres formas. Total, parcial o total con declaración implícita de la dimensión. ¿En qué consiste una inicialización total en la declaración? Cuando yo declaro la variable, establezco entre llaves el valor de cada elemento, ¿sí? En este caso, estamos declarando un vector de 2 enteros que contienen los días que tiene cada mes, ¿sí? Este va a ser la posición 0, este va a estar en la 1, la 2, la 3, la 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ahí están los elementos. Aquí, bueno, los mostramos. Acá tenemos otro ejemplo donde mostramos los caracteres, ¿sí? Almacenamos 10 caracteres. Y en este caso, fíjense, estoy almacenando en un vector de caracteres 10 letras, pero lo estoy manejando como vector. No lo estoy manejando como texto. Aquí no hace falta el /0 del cual habíamos hablado al principio, porque estoy manejando el vector de caracteres como una colección de elementos que no están unidos unos con otros, ¿sí? Es lo mismo que un vector de enteros. Ahora, si yo quiero almacenar una palabra, un texto en un vector de caracteres, sí tengo que considerar el /0 al final. En la salida de este programa lo que hace es mostrar, fíjense, el contenido, que es un carácter, y después casteándolo a entero, me muestra el código ASCII, de la tablita ASCII, de la letra que contiene. Fíjense que para la A mayúscula me muestra el 65, B me muestra el 66, y así hasta la J. Bueno, vimos la declaración total. Nosotros declaramos un vector de 2 enteros y dijimos, bueno, estos son los 2 elementos. ¿Qué pasa si yo le inicializo menos valores del tamaño que estoy especificando? Bueno, este sería el caso, la declaración parcial o la inicialización parcial en la declaración. Tenemos un vector de 7 elementos enteros, pero le estoy inicializando solo 4. ¿Qué sucede en este caso? Le va a poner al elemento 0 el primer elemento, al elemento 1 el segundo, el 2 el 3, y el resto de los elementos, en el resto de las posiciones,
las inicializa con el elemento nulo. En este caso, para un entero sería 0, ¿sí? Lo va a inicializar con 0 el resto de las posiciones. Fíjense, aquí tenemos el código con la declaración que hicimos anteriormente, con la misma inicialización, y mostramos todos sus elementos. ¿Qué sale por pantalla? Bueno, acá falta un 1. Acá falta un 1. En el contenido del array saldrían 4 unos y luego 3 ceros. ¿Sí? Bien. Por último, la declaración implícita del tamaño del array, no de la dimensión, sino del tamaño del array, la declaración implícita del tamaño del array. Es muy común hacer la declaración de un vector, no ponerle el tamaño y entre llaves indicar cuáles son sus valores. En este caso, lo que va a hacer el programa es crear un vector de ¿cuántos elementos estamos poniendo? 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, va a crear un vector de tamaño 5. Y una cuestión muy importante, en todos los casos, el tamaño del vector no puede crecer ni disminuir. Yo puedo tener un vector de 100 enteros, de ese vector va a estar ocupando 100 por el tamaño de cada entero. Aunque yo no esté guardando nada, se está guardando algún valor, un valor basura o un valor 0, pero voy a ocupar el espacio para los 100. Podría usar 20, podría usar 30. ¿Y qué pasa si necesito de repente 110? Bueno, no lo podés cambiar. No puede crecer, porque es una estructura de tipo estática, está en memoria estática. Eso lo vamos a poder hacer recién con otro tipo de estructuras de datos, por ejemplo las listas, que tienen la desventaja de que no están todas con todos sus elementos juntitos en memoria, contiguos, como los vectores, o las tablas, o las matrices, están más dispersas en memoria, pero tiene la ventaja de que la podemos ir creciendo a medida que vamos necesitando más memoria. Por eso se les llama estructura de datos dinámicas, a esas que veremos luego en la segunda mitad del año. Ahora, con los vectores no. Nosotros decimos, bueno, esto es un vector de 100 enteros. Si el entero te ocupa 4 bytes, vas a estar ocupando 400 bytes. No importa que todavía no le hayas guardado valores. Vas a usar los 400 bytes. ¿Sí? Eso es importante entenderlo. Bien, array de caracteres, fíjense, es una forma de inicializar los arrays de caracteres, es así, ponerlo como un texto, entre dobles comillas. Ahora, en este caso, vamos de nuevo a ver, en este caso que tenemos aquí, fíjense, esto es un array de caracteres, pero como les decía, estamos aquí declarando el array y estableciendo un conjunto de elementos que no tienen nada que ver uno con otro. Son independientes. Y decíamos que son 10 caracteres. Ahora, veamos la otra declaración. En este caso, es un array de caracteres con una declaración del tamaño implícita, pero no estamos mostrando, o mejor dicho, estableciendo un conjunto de elementos independientes. Estamos poniendo una palabra, un texto, una cadena. Entonces, ¿de qué tamaño se va a crear este vector? A diferencia del ejemplo anterior, 1, 2, 3, 4, 5, 6, más 1, 7. Este vector se va a crear de 7. ¿Por qué? Porque lo que vamos a tener son los 6 caracteres del nombre Warren y al final el terminador de texto, el _0, ¿sí? Porque este array de caracteres, este vector de caracteres, lo estamos usando como un C-string o C-string, ¿sí? O un string de C o un string de la vieja escuela, como me gusta decirle a mí, ¿sí? Bien. Aquí tenemos, a ver,
si yo quiero, ¿qué pasa? A ver, vamos a hacer pruebitas. ¿De qué tamaño se va a mostrar saludo? ¿De qué tamaño se va a crear saludo? Se va a crear de tamaño 5, ¿sí? Ahora fíjense aquí, tenemos el nombre Jimena, pero lo establecimos como elementos independientes, pero le ponemos forzado al final el _0. En este caso vamos a hacer cout de nombre y va a salir perfecto el nombre Jimena y no va a haber ningún problema. ¿Qué pasa si no le ponemos? Vamos a ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo hago cout de nombre, declarado de esa forma? Cout nombre. Vamos a hacer acá, para ir guiándonos en la salida por pantalla, vector nombre, dos puntos. Ahí está. A ver, ¿qué muestra esto? Miren, fíjense que si yo no le pongo el null terminator o el _c, muestra basura. ¿Por qué? Porque va a seguir mostrando hasta que encuentre de casualidad un terminador, ¿sí? Ahora, ven que dice Jimena, después dice, no, tiene caracteres raros. Bueno, ¿por qué? No tienen un terminator. Porque no tiene mucho sentido. Si yo quiero almacenar texto, lo inicializo, o puedo poner otro elemento _0, o lo inicializo como texto, ¿sí? Fíjense que ahora, ahora sale bien, Entonces, hay que tener en cuenta eso. Cuando uno crea un vector de caracteres y lo va a querer usar como un conjunto de caracteres independientes de uno de otro, son elementos distintos, o si lo que querés almacenar es una palabra o un texto, Bien. Bueno, una cosa importante. Hay que entender que los arrays son conjuntos de elementos, pero una vez que yo estoy en un elemento, es decir, indexo el array, se trata como cualquier otra variable del tipo que indica el array. Si yo tengo un array de 2 enteros y me paro en la posición, un vector de 2 enteros, y me paro en la posición 5, estoy en un entero. Valen todas las propiedades que valen para los enteros, ¿sí? Bueno, a continuación hay un ejemplito. Realice un programa que permita el ingreso de la cantidad de horas trabajadas de 5 empleados y también se debe solicitar el valor de la hora de trabajo. Luego el programa debe informar el sueldo total de cada empleado. Bueno, ¿qué voy a necesitar? Un array de 5, que tengo 5 horas, para almacenar la hora trabajada de cada empleado y el valor hora que se paga, ¿sí? En ese caso, lo que vamos a hacer es pedirle al usuario que ingrese la cantidad de horas trabajadas por cada empleado, ingrese la cantidad de horas trabajadas de los empleados que cobran la misma plata por hora, ¿sí? La misma razón de pesos por hora trabajada. Entonces, aquí estamos leyendo, de 0 a 4, o al usuario igual le mostramos la gente que no programa, cuando uno hace un programa generalmente lo hace para un cliente que no es ni ingeniero, perdón, ni programador, ellos cuentan del 1 en adelante, nosotros contamos desde 0. Entonces aquí se está mostrando. Si bien estamos contando desde 0, al usuario le mostramos para el empleado número 1, no le mostramos para el empleado número 0, ¿sí? Y leemos las horas trabajadas por ese empleado. Después para el siguiente, leemos las 5 horas. Finalmente le vamos a decir cuánto va a cobrar cada empleado. Y acá mostramos, fíjense,
Lo que estamos haciendo con esto es establecer solo dos decimales con 2 dígitos de precisión, ¿sí? No es relevante para este tema. Y bueno, al final le estamos diciendo cuánto va a cobrar cada empleado. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a hacer la cuenta para los 5 empleados, por eso hay un for, y decimos, para el empleado 1, para el empleado 1, vamos a pagarle la cantidad de horas que trabajó, que va a ser horas en la posición 0, por el valor hora que se paga, ¿sí? Entonces decimos el empleado 1 va a cobrar total empleado. Después lo hacemos para el empleado 2, que va a estar en la posición 1 del vector. Después para el 3, ¿sí? Fíjense que una vez que nosotros indexamos, lo tratamos como un entero, ¿sí? Al valor del array. No hay ningún inconveniente. Entonces esto es lo que ustedes van a ver si ejecutan este programa. Se los dejo para que lo sigan. Igual seguimos con este ejemplo. ¿Qué pasa si se considera hora extra cuando exceden las 40 horas semanales? ¿Sí? Ahora tenemos dos valores de hora. Tenemos el valor de hora normal y el valor de hora extra. Entonces, ahora cambiamos. La primera parte, la lectura de las horas, es la misma. Ahora tenemos valor hora y valor hora extra. Con lo cual se complica un poquito la cuenta. ¿Sí? ¿Cómo se complica la cuenta? Bueno, por cada empleado, y acá ya está todo junto. Ahora le agregamos dentro del for un if con un else. Si el valor horas trabajadas es menor o igual a 40, la cuenta es la misma de antes. Pero si el valor hora trabajada es mayor a 40, le vamos a pagar 40 por las 40 horas que trabajó normal a la semana, más las horas adicionales, es decir, la cantidad de horas menos 40, por el valor de hora extra. ¿Sí? Es básico. Véanlo despacito, yo les voy a dejar subido la PPT. Léanlo despacito y va a salir. Pero el mejor ejemplo es el siguiente. ¿Por qué? Porque el siguiente ejemplo agrega un mecanismo de asociación, ¿sí? De asociación de vectores a través de su índice. Supongamos que ahora el valor de cada empleado no es lo mismo. ¿Sí? Ahora cada empleado podemos tener, no sé, un médico, un cadete, otro empleado que es un programador, otro empleado que es un ingeniero industrial, y así cada uno no va a cobrar lo mismo. Tienen distinto valor hora, ¿sí? Con lo cual, si tenemos 5 empleados, ahora vamos a necesitar 5 valores hora diferentes. ¿Cómo podemos almacenar esos 5 valores hora diferentes? Bueno, vamos a necesitar otro array, otro vector en este caso. Fíjense, tenemos las horas que trabaja con las que trabaja cada empleado y el valor hora también es un vector. Y aquí hay una asociación que ya es trivial casi. Fíjense que num_emps es una constante definida aquí arriba. Es una constante. No va a cambiar. Y yo estoy creando el tamaño del vector según esta constante. Por eso decimos arrays paralelos con relación implícita por su índice. ¿Qué quiere decir esto aquí? La relación implícita, ¿cuál es? Bueno, que el empleado 3 va a tener en el índice 2 del vector horas, las horas que trabajó, y en el índice 2 del vector valor hora, ¿cuál es su valor hora? ¿Sí? Hay una relación. Yo sé que para el empleado 3 tengo sus datos en
en la posición 2 de cada vector, ¿sí? Eso es lo importante. Entonces, cuando yo quiero saber cuánto acá no hay horas extra, sacamos las horas extra del contexto del problema, y lo que es importante es entender que cómo calculo ahora. Bueno, el total para el empleado 0 va a ser, o el empleado 1, mejor dicho, para el usuario, va a ser horas en la posición 0 por el valor hora en la posición 0. Para el empleado 3 va a ser horas en la posición 2 por el valor hora en la posición 2. ¿Sí? Bien. Notas. Nunca usar el operador de asignación para copiar un vector a otro. ¿Sí? No puedo copiar un vector a otro diciendo vec1 igual vec2. No. Si son arrays, si no contienen texto, si no contienen texto, tengo que hacerlo elemento por elemento. La copia es a través de un for, copiando valor por valor. Si es un vector de caracteres que contiene texto, tengo que usar la función strcpy, string copy, ¿sí? Pero nunca asignen un vector a otro. Eso vale también para la asignación externa. No puedo hacer un cout de vec. Ya lo dije, pero lo vuelvo, ahora estoy haciendo hincapié en eso y lo vuelvo a repetir. Si yo quiero mostrar todos los elementos de un vector, perdón, no puedo hacer un cout de vec siempre y cuando no tenga texto. Si tiene texto, como en este caso que hicimos aquí, si tiene texto sí puedo hacer. Es el único caso donde puedo hacer un cout del vector. Ahora, si ustedes tienen un vector de enteros, no puedo hacer, por ejemplo, cout de vec. ¿Qué pasa si hacíamos cout de vec como hicimos acá? O sea, pueden, pero no es para mostrar el contenido. Que acá lo hicimos el cout de vec. Y vec era un vector de 10 caracteres. ¿Y qué muestra? La dirección de memoria. No muestra su contenido. Así que ténganlo en cuenta eso. Bien. Bueno. Arrays como parámetros, como argumentos de sus programas. Es importante entender que los arrays siempre se pasan a los programas, a los subprogramas, por referencia. ¿Por qué? Bueno, esto está relacionado con lo que vimos aquí. Vieron que acá, bueno, justamente, mostramos por pantalla vec y mostró una dirección de memoria. Se los voy a recordar. ¿Recuerdan que mostró una dirección de memoria cuando mostramos el vector? Bueno, porque los vectores, son direcciones de memoria, son punteros los vectores, son punteros a memoria estática. Luego veremos el tema punteros y voy a volver sobre eso. Eso hace que los vectores siempre se estén pasando por referencia. Fíjense esto. Voy a hacer void inicializar, ¿sí? Siempre se pasan por referencia. In vec y una cuestión. No se establece el tamaño en el parámetro. Cuando son vectores, cuando son tablas ya es distinto. Int tab. For. Vamos a hacer for. Int i igual a 0. I menor a tam. I más. Vec en la posición i es igual a 0. Bien. Bueno, esto sería un procedimiento que inicializa el vector con un vector de enteros en todas sus posiciones con el... Bueno, en todas sus posiciones no. Si el vector es de 100 posiciones y yo acá le paso 5, me va a inicializar las primeras 5 con el valor 0. Bueno, pero uno diría, pará, pero no le estás poniendo el ampersand, no te lo va a modificar. Cuando vuelvas a quien haya invocado este subprograma, el vector va a estar intacto, porque vos trabajaste sobre una copia. No. Los vectores son la única excepción que, por más que no le ponga el ampersand, importantísimo, por más que no le ponga el ampersand, se están pasando por referencia. No se le pone el ampersand al vector. Se están pasando por referencia.
¿sí? Son una excepción. Bien. No se pone en tamaño en el parámetro del vector en sí. Si lo quiero pasar, lo tengo que pasar como otro parámetro el tamaño del vector. Como estamos haciendo aquí. Este es un subprograma que muestra el vector por pantalla. Bueno. Tienen aquí ejemplos para ver esto que les estoy mostrando. Y bien, probémoslo. A ver, nosotros tenemos acá el vector B. Fíjense, vamos a hacer un subprograma mostrar. Mostrar vector. Lo puedo llamar vec, lo puedo llamar vector, lo puedo llamar como quiera, ¿no? No le pasamos ningún parámetro. In tam. Y, ¿saben qué? El mostrar ya lo tengo hecho. Prácticamente está aquí, ¿no? ¿Qué hacemos? No es hasta 10, es hasta tam. Y bueno, es un cout. Cout. Bueno. Cout. Vamos a poner el cartelito lindo. Vamos a poner esto. Ahí está. Y ahí mostramos. Fíjense qué pasa si llamamos, ¿no? Estos son dos subprogramas, uno que lo inicializa, uno que lo muestra. Y ahora vamos a llamar, vamos a separar aquí la salida, subprogramas. Ya vamos a inicializar. Qué raro que no, bueno, no me lo propuso. Inicializar, le pasamos el vector. La otra cuestión con los arrays como parámetros, o los vectores como los vectores, es que en el parámetro actual no van ni los corchetes, ¿sí? El tamaño es 10, y después mostrar, vector, el vec digo, y el tamaño es 10. Aquí tenemos, vamos a ver la salida, si funciona, no le gustó. Sí, acá se me... y más, se me borró. Mostrar no está declarado en este ámbito. Mostrar vector. Mostrar vector. ¿Le vamos? Bueno, mostró todos en 0, pero no puse el endline. Vamos a poner el endline acá. Hizo lo que quería que hiciera, pero no se ve tan bien. Fíjense que si llamamos a inicializar y luego llamamos a mostrar, todos los valores están en 0. Por más de que aquí el que los modificó no tiene el ampersand. Entonces, ¿cómo haces si vos no querés modificar el vector en un subprograma? Bueno, si necesitas modificarlo sí o sí, vas a tener que generarte vos una copia. Aquí dentro, copiar el vector o afuera y pasarle una copia. Si no querés perder el vector original. Si lo querés proteger, lo que se hace es establecer adelante del parámetro que es una constante. Entonces, si uno, por error, o más común también sucede un compañero de desarrollo, ¿no? Del equipo de desarrollo, dentro de su programa después viene, lo va a modificar para alterar el vector, cuando uno quiere compilar, al estar este const, te avisa y te dice, no, ojo, porque este vec que vos pusiste acá es de solo lectura, es constante, es read-only, ¿sí? Y vos acá le estás queriendo asignar un valor. Entonces esto es como una protección que uno le pone. Lo que pasa es que, bueno, al inicializar, no quiere inicializar, no tiene sentido ponerle la protección. Ahora en el mostrar, sí tiene sentido decir, bueno,
Ojo, porque el parámetro en este mostrar vector no se tiene que alterar, ¿sí? Porque lo único que va a hacer es mostrarlo. ¿Mm? Bien, eso se los aclaro porque lo vi aquí, ¿sí? Eso es lo que hace ese const. ¿Mm? Bien, bueno. Estas son las generalidades de vectores. Yo ahora les subo este código y también van a después continuamos, vamos a tener los videos de búsqueda y ordenamiento, ¿sí? Bueno, nos vemos en el próximo video.